¿Cómo andan? ¿Todo bien? Otro domingo más que nos encuentra con la excusa de esta cuarentena, nos deja compartir la palabra por este medio. Y lo mismo que nos toca vivir es el domingo 14º, el tiempo ordinario. La gente se va a preguntar acerca de quién es este Jesús. El hijo de María, el hijo de José, ¿quién es? Y Jesús se asombraba de la falta de fe de la gente de su pueblo. La pregunta de fondo es ¿por qué Dios se vuelve impotente ante la gente que no cree en Él? La respuesta es que no es que Él sea impotente, sino que desea que lo aceptemos libremente. Dios no va a hacer en nosotros lo que nosotros no queremos que Él haga. Por eso le hace falta nuestra aceptación libre. Sin embargo, ante el rechazo de la gente de su pueblo, Él no se cerró totalmente, no pegó media vuelta y se fue, sino que a pesar de todo eso, sanó a algunos enfermos. Entre toda la gente que no creyó, hubo algunos, unos pocos, que sí se animaron a creer en Él. Por eso Jesús lo sanó. Vamos a comenzar rezando, ¿les parece? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abrí nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instruínos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Bueno, como siempre acá yo desaparezco y vamos a dejar que se haga presente la palabra de Dios. El primer texto lo sacamos del libro del profeta Ezequiel. Son un pueblo rebelde y sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Un espíritu entró en mí y me hizo permanecer de pie. Y yo escuché al que me hablaba. Él me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han sublevado contra mí hasta el día de hoy. Son hombres obstinados y de corazón endurecido, aquellos a los que yo te envío, para que les digas: así habla el Señor, y sea que escuchen o se nieguen a hacerlo, porque son un pueblo rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. El profeta es claro. Tiene que transmitir la palabra de Dios a Israel, a un pueblo que tiene el corazón obstinado. Y no importa que no lo escuchen, no importa que él transmita la palabra que Dios le pide, que aún así reconocerán que hay un profeta en medio de ellos. La segunda lectura está tomada de la segunda carta a los cristianos de Corinto. Me gloriaré en mi debilidad para que resida en mí el poder de Cristo. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, para que la grandeza de las revelaciones no me envanezcan, tengo una espina clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me hiere. 3 veces pedí al Señor que me librara, pero Él me respondió: te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Más bien, me gloriaré de todo corazón en mi debilidad, para que resida en mí el poder de Cristo. Por eso, me complazco en mis debilidades, en los oprobios, en las privaciones, en las persecuciones y en las angustias, soportadas por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios.
San Pablo lo dice claro. Es en la debilidad humana donde el poder de Dios se hace manifiesto. Dios no necesita de nuestras capacidades, sino de nuestra docilidad y de nuestra humildad, fundamentalmente. Muy bien, el Evangelio es tomado, como siempre corresponde al año B, de Marcos. Comenzamos a leer el capítulo 6. Un profeta es despreciado solamente en su pueblo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanos no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de curar a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. Muy bien, algunas palabritas para poder entender un poquito más el texto. La primera, llama la atención que hable de hermanos de Jesús, ¿sí? Tradicionalmente la Iglesia lo ha interpretado hermanos en sentido amplio, es decir, como familiar. O sea que en Marcos 15, hablando de la madre de Santiago y José, nombra a una María diferente de la Virgen María. Luego está la palabra escándalo, que literalmente significa una piedra de tropiezo, una piedra en la cual uno se tropieza y cae. Tomando este sentido, la Biblia la usa para tomarla como un obstáculo que se puede encontrar para la fe. El escándalo es chocar contra algo que impide creer o que hace perder la fe. Según el texto de aquel que escandaliza a uno de estos pequeños, bueno, es eso, es algo que me hace perder la fe. Y por último, estamos acostumbrados a que el efecto de las palabras o de las obras de Jesús sea la fe. Acá no, acá es el escándalo. Lo que Jesús dice produce el escándalo. ¿Por qué se debe esto? Si bien las palabras de Jesús para ellos manifiestan una gran sabiduría y sus obras demostraban un poder que no era común, esto no se ajustaba al origen humilde que tenía Jesús. Si una persona que puede hacer esas cosas se creía debe venir de una familia famosa, una familia potente. Sin embargo, Jesús viene de una familia humilde. ¿En qué se nota que la familia era humilde? Primero, que eran carpinteros, profesión ejercida por personas de condición humilde. Mientras que en el judaísmo de aquel tiempo el origen familiar se indicaba a partir del padre, aquí Jesús es el hijo de María. Si bien ven muchos aquí un injurio contra la Virgen, atribuyen un origen ilegítimo a Jesús con decir es un hijo de padre desconocido. Esto es poco probable, ya que ellos nada sabían acerca de su nacimiento original, ni podrían admitirlo ya que no tenían fe. Lo más probable es que para los habitantes de Nazaret fuese imposible admitir que el hijo de un ser humilde, de una humilde mujer del pueblo, pudiese ser al mismo tiempo un personaje tan sabio y poderoso. Los mismos familiares de Jesús son personas sin renombre, y cuando de ellos se habla, se dice que son tan humildes como la madre de Jesús. Entonces, ¿cómo puede ser posible que alguien tan importante provenga de una familia de pobres? Es por eso que eso les produce el escándalo. Jesús no entra en su idea de Mesías enviado de Dios. Muy bien, les dejo acá los tres textos en paralelo. A su izquierda la primera lectura de Ezequiel, a su derecha la segunda lectura de Corintios, en el medio, como siempre, el texto del Evangelio según San Marcos. Pongan pause
reléanlos, vuélvanlos a leer y dejen que Dios les hable a través de su palabra. Muy bien, ya Dios habló, ahora contéstenle ustedes y para eso les presto el Salmo de la Misa, el Salmo 122, que es una súplica que refleja la opresión en que se encontraban los israelitas a la vuelta del exilio babilónico. Israel no estaba como ellos lo pensaban. Por eso la reconstrucción material y espiritual de esa nación se hacía en medio de luchas muy penosas. El versículo 2 describe imágenes muy lindas que indican que solo la protección divina puede ofrecer a los repatriados un motivo de esperanza. La esperanza tiene que estar en Dios y no en las cosas humanas. Muy bien, podemos hacer 3 lecturas de este salmo, las posibles lecturas. La primera es con Israel, como siempre. Salmo de peregrinación o salmo de subida. Este poema es una joya literaria cuyo ritmo verbal está cincelado mediante un juego de repeticiones significativas. Los ojos, la mano, Asia, piedad, hartos despreciados. El pueblo de Israel tenía conciencia de ser un pueblo de pequeños, de pobres, de oprimidos, de despreciados. Todo esto le dice la palabra hebrea anawim, que se traduce por pobre o por humilde. Lejos de abatirse por esta situación, los judíos se apoyan en ella para volverse a Dios solo. Privados de todo poder político militar, ellos volvían los ojos hacia el cielo. Podemos leerlo con Jesús. Por lo que hace a la trágica súplica de los pobres hartos de desprecios, Jesús la vivió y la bebió hasta la última gota. Murió entre injurias y burlas, desnudo, expuesto a los sarcasmos de sus adversarios, crucificado como un esclavo. O podemos leerlo con gente de nuestro tiempo. Esto es demasiado, estamos hartos de menosprecio de los soberbios. Qué fuerte es esta expresión de golpe bajo de aquellos que se sienten escarnecidos. Podemos orar con este salmo en nombre de aquellos cuya dignidad humana es despreciada, en nombre de los derechos humanos, como se dice hoy, en nombre de los sin voz, en nombre de los que sufren ocultamente porque no tienen los medios de hacerse oír en este mundo ruidoso. Les dejo acá el salmo para que lo escuchen y después lo puedan rezar. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Levanto mis ojos hacia ti, que habitas en el cielo. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Como los ojos de los servidores están fijos en las manos de su Señor, y los ojos de la servidora en las manos de su dueña. Así miran nuestros ojos al Señor, nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Nuestros ojos miran al Señor, hasta que se apiade de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, porque estamos hartos de desprecios. Nuestra alma está saturada de la burla de los arrogantes, del desprecio de los orgullosos. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Nuestros ojos miran al Señor hasta
pausa el video y acá tenés el salmo para que puedas ahora vos hablar con Dios. Y vamos a terminar nuestra oración rezando la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Bueno, como todas las lecciones que vimos haciendo durante el año, terminamos con una propuesta para que puedas hacer vida esto que meditaste. Te dejo dos preguntas. ¿Cuáles son las cosas que hacen que tu fe crezca y se vaya fortaleciendo? ¿Cómo realizar esas cosas en mi comunidad parroquial? Muy bien. Contestalas, espero que esto ayude a que hagas vida este mensaje que hoy Dios te dejó. Gracias Marta Buzo, gracias Liliana Bobbi, gracias al Padre Esteban por acompañarme en este video. Vamos mejorando de a poquito, así que Dios también los bendiga a ustedes. Y le dejo mi bendición, en especial a ellos tres, nuestra bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos vemos en la próxima lección.